La polémica que rodea a Alejandra Rubio ha vuelto a estallar con fuerza después de que salieran a la luz unas declaraciones y escenas que, según quienes las comentaron en directo, dejan una imagen muy delicada de la situación. Todo comenzó durante una tertulia radiofónica en la que participaban Paloma Barrientos, Federico Jiménez Los Santos e Isabel González. A lo largo de la conversación fueron desgranando varios episodios recientes que, en su opinión, explican por qué el conflicto mediático que envuelve a la joven no deja de crecer. Lo que parecía una simple discusión televisiva ha terminado convirtiéndose en un entramado mucho más complejo, en el que aparecen estrategias mediáticas, acusaciones cruzadas y hasta encuentros en lugares exclusivos que han despertado nuevas sospechas. Durante ese espacio radiofónico, los colaboradores analizaron el origen de todo este embrollo. Según relataron, el detonante no fue un hecho aislado, sino una cadena de decisiones que, poco a poco, fueron alimentando el conflicto. En ese sentido, uno de los comentarios que más llamó la atención fue la reflexión sobre qué habría ocurrido si la historia se hubiera frenado a tiempo. Algunos participantes aseguraban que, cuando se planteó la posibilidad de cortar de raíz el asunto para evitar que siguiera creciendo, la respuesta fue bastante reveladora. Según se comentó, terminar con el relato significaría que muchas personas dejarían de obtener rendimiento económico o mediático de la situación. Esa frase, aparentemente casual, fue interpretada como una prueba de que detrás de la polémica podría haber también un interés en mantenerla viva. A partir de ahí, el debate se centró en el momento en el que Carlo Constancia decidió acudir a un programa de televisión. Aquella aparición televisiva, que en principio parecía una intervención más dentro del habitual circuito mediático, fue el punto de inflexión que desencadenó todo lo que vino después. Tras su presencia en ese espacio, comenzaron a producirse respuestas públicas, comentarios en otros programas y una serie de reproches que fueron escalando hasta convertirse en ataques personales dirigidos a profesionales concretos del medio. Entre los nombres mencionados destacaban los de Antonio Rossi y Marta López. Esta última intervino para recordar su trayectoria y dejar claro que, aunque no ejerza como periodista ni escritora, lleva más de 25 años trabajando en televisión. Su argumento era simple: la experiencia acumulada durante todo ese tiempo le permite entender cómo funcionan las dinámicas del medio y detectar cuando una polémica se convierte en algo que supera el mero comentario televisivo. Sin embargo, el elemento que realmente encendió la discusión fue la supuesta conversación entre Carlo Constancia y Anita Matamoros. Según una de las versiones que se manejan, Alejandra Rubio habría escuchado ese diálogo. Esa circunstancia es precisamente la que desató el enfrentamiento posterior, porque la joven ha negado en varias ocasiones haber dicho determinadas cosas que otros aseguran haber oído de su propia boca. La controversia se agravó todavía más cuando Alejandra señaló directamente a Antonio Rossi. En un momento de tensión llegó a calificarlo como un enemigo de su familia, lo que provocó una reacción inmediata en la tertulia. Varios colaboradores se preguntaron qué motivo tendría Rossi para inventar algo así. Desde su punto de vista, la lógica indica que un profesional con tantos años de carrera no arriesgaría su reputación mintiendo sobre un asunto de este tipo sin tener motivos sólidos. Algunos analistas fueron incluso más contundentes y plantearon una interpretación diferente del comportamiento de Alejandra. Según su teoría, la joven no tendría demasiado espacio en televisión si no fuera por las polémicas relacionadas con su entorno familiar. Sus intervenciones como comentarista, decían, no despiertan demasiado interés por sí mismas, de modo que la única forma de mantener presencia mediática sería participar activamente en conflictos que generen titulares. En medio de esa discusión surgió otra hipótesis que muchos consideraron bastante razonable. Se planteó la posibilidad de que la conversación entre Carlo y la otra persona se hubiera producido con el teléfono abierto o incluso grabándose. En situaciones de tensión, cuando alguien se dispone a enfrentarse a otra persona por comentarios realizados en televisión, no sería extraño dejar el móvil activo para que una tercera persona escuche lo que ocurre. De ese modo, si la discusión se intensifica o se producen acusaciones graves, quedaría constancia de lo que realmente se dijo. Los tertulianos insistieron en que no se trata de una teoría conspirativa extravagante, sino de una reacción bastante común en contextos donde las palabras pueden tener consecuencias públicas. Cuando dos personas llegan a una conversación con los ánimos alterados, cualquier frase puede interpretarse de forma diferente, y contar con una grabación o un testigo indirecto puede convertirse en una especie de protección. Mientras la discusión sobre ese episodio seguía creciendo, apareció un nuevo dato que añadió todavía más intriga a la historia.
Una de las colaboradoras contó que el día anterior se había encontrado por casualidad con Carlo Constancia en un lugar que llamó mucho su atención. Se trataba del Club Metrópoli, un espacio recientemente inaugurado en el emblemático edificio Metrópolis de la Gran Vía madrileña. Este club no es un local cualquiera. Se trata de un establecimiento concebido como un punto de encuentro para personas con alto poder adquisitivo y gran presencia social. El proyecto está impulsado por los propietarios del conocido Grupo Paraguas, junto con un fondo turco, y su propuesta gira en torno a un ambiente de exclusividad donde la gente acude tanto a relacionarse como a dejarse ver. Según explicó la testigo que presenció la escena, Carlos se encontraba sentado en una de las mesas del local acompañado por un hombre de cabello canoso, de apariencia madura y porte tranquilo. Ambos parecían mantener una conversación bastante concentrada, casi absorbidos por completo en lo que estaban comentando. No era el típico intercambio relajado de dos personas que comparten un café sin mayor trascendencia. Más bien daba la sensación de que estaban tratando un asunto que requería cierta atención, porque los gestos, las pausas y la forma en la que se inclinaban ligeramente hacia la mesa indicaban que lo que allí se estaba comentando tenía peso. La testigo observó la escena desde cierta distancia, sin poder escuchar las palabras exactas, pero se alcanzó a percibir que en varios momentos mencionaban a una mujer. Ese detalle, aparentemente menor, fue suficiente para despertar todo tipo de interpretaciones. En ese instante comenzaron a surgir diferentes lecturas sobre lo que podría estar ocurriendo en aquella mesa. Algunas personas que escucharon el relato pensaron que quizás se trataba simplemente de una conversación relacionada con asuntos personales. No sería extraño que dos hombres comentaran una situación sentimental, un problema privado o incluso una relación complicada que estuviera atravesando algún momento delicado. Sin embargo, otros observadores fueron más allá y plantearon otra posibilidad, que aquella charla estuviera vinculada con los movimientos que se están produciendo alrededor de toda la polémica mediática que rodea a Carlo en estos momentos. Si se tiene en cuenta el contexto en el que se encuentra envuelto, no resulta descabellado pensar que estuviera analizando escenarios, estrategias o posibles pasos a seguir ante el ruido que se ha generado en televisión y en los medios. Lo que más llamó la atención de quienes escucharon esta historia no fue únicamente el contenido de la conversación, sino también el momento en el que se produjo el encuentro. Según el relato, todo ocurrió a media mañana, aproximadamente a las 12 del mediodía. Ese detalle no pasó desapercibido para muchos comentaristas, porque no se trata de un horario especialmente habitual para determinadas reuniones profesionales. Cuando alguien necesita tratar un asunto legal o hablar con un asesor, lo más común es que ese tipo de encuentros se produzcan en despachos, oficinas o lugares discretos, lejos de miradas indiscretas. Sin embargo, en este caso el escenario elegido era radicalmente distinto. El Club Metrópoli no es precisamente un espacio pensado para la discreción absoluta. Al contrario, su filosofía gira en torno a la visibilidad social. Se trata de un club exclusivo ubicado en uno de los edificios más emblemáticos de la Gran Vía madrileña, concebido como un punto de encuentro para personas con alto poder adquisitivo, empresarios, figuras públicas y rostros conocidos que forman parte del circuito social de la capital. En lugares así, quienes acuden saben perfectamente que es posible cruzarse con personajes mediáticos o con personas influyentes del mundo empresarial y cultural. De hecho, parte del atractivo del lugar consiste precisamente en eso, en ver y ser visto. Por ese motivo, la presencia de Carlo en ese entorno despertó aún más curiosidad. No parecía el escenario más lógico para una reunión estrictamente privada o profesional, especialmente si se trataba de tratar asuntos delicados. Más bien daba la impresión de ser un contexto donde la exposición pública forma parte del propio juego social. Allí, cada gesto, cada encuentro y cada presencia puede interpretarse de múltiples maneras. Algunos comentaristas interpretaron aquella escena como una señal de que Carlo también está participando, de una forma u otra, en esa dinámica mediática donde la visibilidad se convierte en una herramienta más. En el mundo de la televisión y de la crónica social, aparecer en determinados lugares o rodearse de ciertas personas puede enviar mensajes implícitos que luego alimentan conversaciones, titulares o especulaciones. En ese tipo de espacios, la línea que separa lo privado de lo público se vuelve extremadamente difusa. Una reunión aparentemente casual puede convertirse en material de análisis si quien participa en ella es una figura que en ese momento está en el centro de la atención mediática. A partir de ahí, la conversación radiofónica dio un giro más amplio y comenzó a abordar la situación desde una perspectiva más global.
Los tertulianos dejaron de centrarse únicamente en el episodio concreto del club para reflexionar sobre el conflicto que se está desarrollando alrededor de varios nombres conocidos de la televisión. Algunos de ellos señalaron que lo que se está formando no parece ya una simple discusión puntual entre individuos. Más bien se estaría configurando una dinámica que recuerda a esas rivalidades familiares que durante décadas han alimentado buena parte de la crónica social española. En ese análisis apareció inevitablemente el nombre de Kiko Matamoros. Su figura fue mencionada como la de alguien que lleva décadas moviéndose dentro del universo televisivo y que conoce perfectamente los códigos, las reglas no escritas y los mecanismos que gobiernan ese mundo. Quienes hablaban de él destacaban precisamente esa experiencia acumulada durante tantos años frente a las cámaras. Según comentaban, enfrentarse a alguien con ese nivel de conocimiento sobre el funcionamiento interno de la televisión no es una tarea sencilla. Matamoros no es un recién llegado ni alguien que improvise sin entender las consecuencias de cada paso. De hecho, algunos tertulianos insistían en que su principal fortaleza es precisamente su capacidad para leer el tablero mediático. Sabe cuándo intervenir, cuándo esperar y cuándo responder. Ha vivido innumerables polémicas, ha presenciado la caída y el ascenso de muchos personajes televisivos y ha sobrevivido a etapas muy distintas de la televisión. Por eso, decían, quien entra en una confrontación con alguien que posee esa experiencia debe ser consciente de que no se trata de una batalla improvisada. A esa ecuación se suma también la figura de Laura Matamoros. Aunque pertenece a una generación diferente, su presencia en el panorama mediático no es menor. Muchos comentaristas consideran que ha crecido dentro de un entorno donde las dinámicas televisivas se respiran casi de forma natural. Desde pequeña ha estado rodeada de cámaras, debates y controversias públicas, por lo que no resulta extraño que haya desarrollado cierta habilidad para manejarse dentro de ese ecosistema. Por todo ello, algunos analistas sostienen que lo que comenzó como un desencuentro puntual podría terminar evolucionando hacia algo mucho más complejo. En lugar de un simple choque entre personas concretas, podría derivar en una confrontación entre entornos familiares con presencia mediática. Una especie de duelo simbólico entre dos universos que comparten espacio en la televisión y que compiten, en cierto modo, por mantener su relevancia dentro del panorama televisivo. En un lado de ese escenario se situaría el entorno vinculado a los Matamoros, con una trayectoria consolidada dentro del mundo de la televisión y la crónica social. En el otro aparecería el círculo que rodea a Carlo Constancia, unido además a la figura de Mar Flores, un rostro que también cuenta con una larga historia dentro del universo mediático. Su presencia en distintos proyectos televisivos mantiene su nombre activo en la conversación pública. Incluso se llegó a comentar que varios de estos protagonistas participan en programas emitidos en diferentes cadenas que, en ocasiones, coinciden en horario. Ese detalle añade un componente competitivo a toda la situación. Cada intervención, cada declaración o cada comentario puede convertirse en un pequeño movimiento dentro de un tablero más amplio donde las audiencias, los titulares y la repercusión mediática también juegan su papel. Para algunos observadores veteranos de la prensa del corazón, esta situación recuerda inevitablemente a las grandes sagas familiares que durante años dominaron la televisión española. Durante décadas, determinados clanes protagonizaron conflictos, reconciliaciones y enfrentamientos que se prolongaban durante meses o incluso años. Aquellas historias captaban la atención del público porque mezclaban elementos muy potentes, vínculos familiares, emociones intensas, traiciones públicas y declaraciones cruzadas. En los últimos tiempos, algunas de esas grandes historias han perdido protagonismo. Por eso, dentro de la industria televisiva siempre existe una cierta búsqueda de nuevas narrativas capaces de mantener el interés del público. Cuando aparece un conflicto que reúne ingredientes como relaciones familiares complejas, reproches públicos y presencia constante en distintos programas, muchos profesionales del medio saben que ahí puede surgir una historia con recorrido mediático. Dentro de todo ese entramado, la figura de Alejandra Rubio aparece situada en una posición particularmente delicada. Algunos comentaristas consideran que su papel es más bien secundario dentro de una confrontación que involucra a personajes con mayor experiencia mediática. Desde ese punto de vista, sería una pieza más dentro de un tablero donde otros actores tienen mayor capacidad de influencia. Sin embargo, también hay quienes opinan lo contrario. Según esta otra visión, algunas de sus decisiones y declaraciones han contribuido a intensificar la tensión existente.
Cada vez que interviene públicamente, cada vez que responde a una acusación o lanza una crítica, el conflicto vuelve a ocupar titulares y se alimenta una narrativa que parece no tener un final cercano. Lo único que parece indiscutible es que cada nuevo episodio añade una capa más a una historia que continúa creciendo. Las versiones contradictorias, los desmentidos, las conversaciones supuestamente escuchadas y las apariciones en lugares exclusivos forman parte de un relato que se expande día tras día. Lo que comenzó como un comentario aislado se ha transformado en una trama mediática mucho más amplia. Y en ese contexto, cada gesto, cada encuentro y cada palabra adquieren una relevancia especial. Una conversación en una mesa, una presencia en un club exclusivo o una frase pronunciada en un programa pueden convertirse en piezas de un puzzle que los medios y el público intentan reconstruir. Así, poco a poco, la historia sigue evolucionando, alimentando una narrativa que, lejos de apagarse, parece haber encontrado el terreno perfecto para seguir creciendo durante mucho tiempo.